Buen día, ya nos corresponde la clase número 20 y ya decidió que fuese y que le damos. ¿Me escuchan, niños? Sí, profe, se escucha. Bien, vamos. Cuestiones que vamos a empezar a ver en esta unidad. De una empresa competitiva, equilibrio de mercado, excedentes, fallas de mercado y después distorsión. Lo que tiene que ver con precios, colocación de impuestos, otorgación de subsidios, al comercio internacional y externalidad y bienes. ¿Hay dudas con esto, niños? No lo conocen todavía, lo vamos a empezar a ver. Bien, aquí hay que recordar algunas de las características que definimos para un mercado competitivo. Recuerden que tenemos que estar hablando de un mismo bien, eso significa que los bienes sean homogéneos. Lo que vende la empresa A es igual a lo de la B, igual a lo de la Z. Que quiere el consumidor uno es igual al consumidor 2, igual al consumidor M. Estamos hablando de un mismo bien. Recuerden un supuesto importante que tenía que ver con el de la movilidad de los recursos sin costo. Dijimos, bueno, eso no es tan así en términos puros, pero sí lo que debe ocurrir en un mercado competitivo es que exista la libre entrada y salida de oferentes. Cualquier empresa, según lo que le esté ocurriendo, es decir, esté obteniendo pérdidas o ganancias en una condición de borde, sin ni lo uno ni lo otro, puede libremente decidir si sigue o si se sale de ese mercado. Y producto de lo anterior, la atomicidad del mercado, cada uno era una pequeña partecita del total, entonces podemos inferir que tanto los consumidores como los oferentes son tomadores de precio. ¿Qué precio es el que toman? El precio de mercado. Y eso es lo que vamos a tratar de deducir. Nunca olvidando que el objetivo de una empresa cualquiera desde la óptica privada es la maximización de las utilidades, ganar platita. ¿Hay dudas? Niños, hasta aquí hay dudas. No, profe, todo bien. Ok. Entonces, aquí lo que vamos a analizar es cómo se obtiene el equilibrio de mercado. Y el equilibrio de mercado es nada más que lograr que tanto consumidores como fuentes de un bien o servicio se coloquen de acuerdo. En términos de dos atributos son los que aclaran o determinan el mercado. Y esos dos atributos no son otros que sino el precio de la cosa que van a transar y la cantidad que tantos unos quieren ofrecer como los otros quieren consumir. Es decir, recuerden, el mercado lo definimos como aquella organización la cual se logra el objetivo de colocar de acuerdo a dos sujetos en términos genéricos, individuos que tienen deseos justamente en contrario. Unos quieren vender una cosa y otros quieren comprar. Vean la lámina, por favor, y díganme si tienen dudas. Jefa me dice que no hay duda. Bien. ¿Hay dudas, jóvenes, señoritas?
Ok, seguimos. Bueno, aquí tenemos el equilibrio de mercado. La función roja es la función de demanda, función azul es la función de oferta. Recuerden que cada una de ellas describe lo que dicen tanto la ley de la demanda como la ley de la oferta. La ley de la demanda nos decía que la relación del precio y la cantidad demandada de un bien es inversa. De allí que la demanda tenga pendiente negativa. La parte de la oferta decía, la relación precio-cantidad ofrecida es directa, es decir, escribe, por tanto, la representación gráfica de ella, una función con pendiente positiva. Y aquí, en esta gráfica, lo que estamos viendo es qué es lo que ocurre entre la voluntad de los consumidores, la función roja, y el deseo o la voluntad de los oferentes, funciona así. ¿Hay dudas? Niños, ¿hay dudas? No, Ok. Bueno, ¿qué es lo que ocurre? Aquí el equilibrio de mercado se obtiene cuando se logra, al cual dije hace un ratito, aunar las voluntades de dos sujetos económicos que tienen deseos absolutamente en contrario o encontrados. Y esto queda patente. Perdemos un segundo que se me perdió el lápiz. En este puntito. Ahí se obtiene el equilibrio. Pues, si se fijan, por lo que sabemos hasta el minuto, a un precio P sub cero, ¿cuánto es la cantidad que los demandantes desean consumir? Lo leo a través de la curva de demanda. Y eso me lleva a otra parte, a ese mismo precio P cero, determino cuánto es la cantidad que los oferentes quieren ofrecer con la curva de oferta. Y nos lleva obviamente a la misma cantidad. Por tanto, si se dan cuenta, de precio, lo que los individuos desean transar en términos de cantidades es exactamente Q sub C. Por tanto, lograron el acuerdo entre qué precio transar y qué cantidad. ¿Entienden? ¿Me siguen? Niños, ¿me siguen? En ese puntito, P0Q0, que hemos descrito como el equilibrio, ocurren estas cuatro ecuaciones que tenemos en el vértice izquierdo. Dos primeras son conceptuales, lo que dicen que en el equilibrio tiene que satisfacerse esta condición, que la demanda es igual a la oferta. Eso en términos conceptuales. Mientras que la 3 y la 4 son ya en términos matemáticos. Veo lo siguiente, la ecuación 3 lo que me dice es que la cantidad demandada igual a la cantidad ofrecida. Y que la 4, que el precio que está dispuesto a pagar el consumidor, máximo que está dispuesto a pagar el consumidor, esa cantidad de igual a Q sub 0, ecuación 3, es P sub T, que coincide exactamente con el precio mínimo
que quiere recibir el oferente que esté su. ¿Hay dudas? Precio del demandante, precio del oferente, cantidad demandada, cantidad ofrecida. Eso es lo que permite resolver el sistema de ecuaciones que tenemos en el. ¿Hay dudas, No, profe. niños? Bien. Por otra parte, observemos qué es lo que ocurre a un precio P1. Cuando entramos por el eje vertical, que es el eje de los precios, precio, observen lo que ocurre. Un precio P sub 1, ¿qué es lo que trato de buscar? Lo que ocurre entre cantidad demandada y la cantidad ofrecida. El precio P1, voy a la demanda y determino que la cantidad demandada es QD1. A ese mismo precio leo en la oferta la cantidad ofrecida es QO1. Y si se dan cuenta, la cantidad ofrecida es mayor que la cantidad demandada a ese precio. Cuando ello ocurra, dice que hay un exceso de oferta. Cantidad ofrecida mayor que la demandada, connota la existencia de un exceso de oferta. Por lo tanto, si se dan cuenta, a ese precio, el bien no es escaso. Dado que se desea ofrecer Q sub 0,1 unidades y la cantidad demandada a ese mismo precio es solo Q sub D1. Por lo tanto, hay abundancia. ¿Me sigue? ¿Siguen? Sí, profe. Por el contrario, veamos que ocurre un precio P2. Hago el mismo análisis, busco cantidades. Siempre que entran por el eje de precios, es decir, fijando un precio, deben ver qué ocurre con las cantidades. En la oferta leo la cantidad ofrecida. En la demanda leo la cantidad demandada. A este precio P2, ¿qué es lo que está ocurriendo? Que Q sub D2 es mayor que Q sub O2. Por lo tanto, existe exceso o un exceso de demanda, ya que la cantidad demandada es mayor que la cantidad ofrecida. La gente, voy a poner números simbólicos, la gente quiere consumir 100 unidades y a ese precio los oferentes solo están dispuestos a ofrecer 50 unidades. Por lo tanto, hay escasez. ¿Entiende o no? La gente quisiera a dicho precio consumir 50 unidades más, que no están disponibles. Tanto el bien se torna más escaso. ¿Hay dudas? No, ¿Hay? profe. Bien, borramos. Aquí esto es analizable tanto desde la óptica como de la demanda o de la oferta. Y lo único que estamos diciendo, y no se me pierdan, es solo una cuestión matemática. Aquí lo que estamos calculando es la elasticidad promedio ponderada del mercado. Por ejemplo, cantidad demandada del bien X es lo que demanda, es lo que hicimos algún ejercicio cuando vimos la demanda de mercado. Es la cantidad demandada por el 1, por el 2, por el 3, por el N. ¿Y qué ocurre? Si ahí diferenciamos, derivamos, si hay un cambio en la cantidad total demandada, eso puede provocar cambios en la cantidad que demanda el indicio 1, el 2, el N. ¿Me siguen hasta ahí? ¿Me siguen hasta ahí? Sí, profe. Bueno, recuérdese, ¿qué es lo que provoca cambios en la cantidad demandada y en la cantidad ofrecida? Eran las variaciones de precio. Por lo tanto, este cambio en la cantidad demandada tiene que haber sido provocado por un cambio en la variación del precio, por un cambio en el precio, digo, por la variación de precio. Por lo tanto,
diferenciamos respecto a P, luego multiplicamos por 1 de manera artificial, que es esto, lo que estamos haciendo aquí. Multiplicamos por P partido por X, es el precio que regía la condición inicial y la cantidad demandada u ofrecida total a ese precio. Luego multiplicamos por 1, X1 partido por X1, X2 partido por X2, XN partido por XN de manera artificial. Asociamos de cierta manera, y si se dan cuenta aquí en los corchetes, voy a ir conformando lo que eran los coeficientes de las. Entonces, en el primer corchete, 1, nos queda el coeficiente de elasticidad del individuo 1, ya sea oferente o demandante, respecto del total. Análogo en el corchete 2, análogo en el corchete N. Allí, en esos paréntesis cuadrados, tenemos los coeficientes de elasticidad, ya sea demanda-precio u oferta-precio para el individuo 1, 2, 3, NS. Finalmente, se observan, aquí nos queda multiplicando por X1 partido por X. X1 es la cantidad que demanda, por ejemplo, demanda el individuo 1. X mayúscula es la cantidad demandada total. Por lo tanto, ¿esto qué representa? El porcentaje que consume el individuo 1 respecto del total. O el porcentaje que ofrece la empresa 1 respecto del total. Por lo tanto, son los porcentajes, en términos relativos, el consumo, la oferta de cada sujeto, de cada individuo que conforma el mercado respecto al total. ¿Y eso a qué nos lleva? A lo siguiente. A que sabemos que la sumatoria de los Q sub K sub I tiene que ser igual a 1. Son solo dos individuos y uno demanda el 60% del total, el otro demandará el 40%. Son solo dos individuos y uno ofrece el 30% del total, el otro ofrecerá el 70%, y así sucesivamente. Por lo tanto, nos queda que la elasticidad promedio del mercado, ya sea desde la perspectiva de la oferta, la demanda, es igual al porcentaje que consume, demanda y ofrece cada sujeto, y por la elasticidad particular que tiene su curva de oferta o su curva de demanda en particular, que es la elasticidad promedio ponderada del consumo de bienes o de la oferta. ¿Hay dudas hasta aquí? No, profe. Ahí tienen una tablita con tanto la cantidad demandada como la cantidad ofrecida a cada precio, y podemos observar que el equilibrio, según nos da la tabla, se obtendría un precio de 7 unidades monetarias por unidad física y con una cantidad transada en dicho mercado de 3.000 unidades físicas. Si se dan cuenta, a un precio de 8, por ejemplo, ojo, un precio de 8, ¿qué ocurriría? ¿Qué cantidad sería mayor, la ofrecida o la demandada? Cuando fijan precio, tienen que entrar por el eje del precio y ver qué ocurre con las cantidades. ¿Qué cantidad es mayor a ese? La La cantidad ofrece. ofrecida, Por lo tanto, hay un exceso de. Si la cantidad ofrecida es mayor que la demandada, hay un exceso de Oferta. oferta. Listo. oferta. Hay un precio de, por ejemplo, 5. ¿Qué ocurriría? ¿Hay mayor demanda? Cantidad. La demanda es la curva toda, recuerde, no me confunda cantidad demandada con demanda, cantidad ofrecida con oferta. Cantidades son un punto en las curvas. Aquí, ¿cómo es la cantidad ofrecida respecto de la cantidad demandada? Menor. Por lo tanto, hay un exceso de
exceso de demanda. Listo. Es decir, el bien se torna a ese precio más o menos escaso. Menos. Ojo, la Gallá quiere consumir 5.000 unidades. Y a ese precio, ¿cuánto están dispuestos a ofrecer las empresas? 1000. Por lo tanto, el bien se tornó más o menos escaso. La Hay gente quiere, casos. la gente quiere 5.000 y los productores solo ofrecen 1.000 unidades. ¿El bien es o no es escaso? Escaso, me dice. Sí, pero ojo con la ortografía, Víctor. Ojo con la ortografía. La Z anda volando por ahí en tu concepto. ¿Hay dudas? Variaciones en el equilibrio. Suponga que al inicio estábamos en esta condición. Se transaban en este mercado con sub 0 unidades a un precio peso. Si hubiese un aumento en la demanda, producto de alguna de las condiciones del ceteris paribus, que la determinan o la rigen, ¿qué ocurriría? Si se dan cuenta, por ejemplo, nos reajustan el sueldo en un 10%. Vamos a tener un mayor ingreso disponible, por lo tanto la demanda por bienes y servicios, en particular por este bien, va a aumentar. ¿Qué ocurriría? Este punto inicial podrá seguir siendo punto de equilibrio dado el cambio en la demanda. No. ¿Qué es lo que ocurriría? Nos vamos a mover a una nueva condición de equilibrio que es allí. ¿Qué termina ocurriendo con el precio? ¿Aumenta? Aumenta. ¿Y qué pasó con la cantidad transada en el mercado? También aumenta. También aumenta. ¿Hay dudas? ¿Hay dudas? ¿Hay dudas? Ok. Por ejemplo, supongan aquí que estamos en la situación inicial caracterizada por el equilibrio sub cero y resulta que las empresas adscriben una mejor tecnología. Hay un cambio tecnológico favorable. Recuerden, en tal evento, si mejoran la tecnología que permite producir determinados bienes y servicios, como empresas nos va a salir más barato o más caro producir. Si hay un mejoramiento tecnológico. Niños, justifiquen la lealtad temprano. Si hay un mejoramiento tecnológico, a las empresas les va a salir más barato o más caro producir los bienes. Lo más barato, me dice por ahí el Vic, arriba. ¿Cierto? Y recuerden, cuando significa entonces que sale más barato producir, la oferta aumenta. Y un aumento en la oferta se refleja como un desplazamiento hacia la derecha y abajo. Por lo tanto, el punto sub cero ya no puede seguir siendo un punto de equilibrio. Hay un nuevo equilibrio. ¿Dónde? Donde se igualan las voluntades de demandantes y oferentes. ¿Dónde ocurre eso? En ese sub 1. ¿Qué terminaría pasando en este mercado? La cantidad transada aumenta y el precio del bien disminuye.
¿Por qué? Como hay una mayor oferta, el bien se torna más abundante o menos escaso. Y es dable pensar que en la medida que un bien sea menos escaso, su precio tiende a disminuir. ¿Hay dudas? ¿Hay dudas? Bien. Cambios combinados. Equilibrio inicial caracterizado por este puntito, con la demanda cero y la oferta cero. Equilibrio inicial, equilibrio subcero. Y resulta, supongan ustedes que hay un cambio conjunto. Por una parte, viene la moda que impacta en los gustos por parte de los consumidores. Viene la moda, no sé, pues de teñirse el pelo verde. ¿Qué ocurre entonces con la demanda por servicios de peluquería que permiten pintar o teñir el pelo verde? Va a haber un aumento en la demanda. Y adicionalmente, las tinturas verdes, la gente que los produce, los que tienen la facultad de producir esas tinturas, son, se tornan más eficientes, mejoran los procesos productivos. Esto significa que les va a salir más barato producir las tinturas verdes. Por lo tanto, va a haber un aumento en la oferta y se va a desplazar hacia la derecha y abajo. Para esa nueva condición, ya el punto de subcero no puede seguir siendo un punto de equilibrio. Un nuevo equilibrio, donde se logren aunar las voluntades dadas las nuevas condiciones, tanto de oferta como de demanda. Eso ocurre aquí. Eso. Lo que es indudable que va a ocurrir en este mercado es que la cantidad va a aumentar. Lo del precio relativo va a depender de los impactos en una y en otra función. Supongan, voy a cambiar el color del lápiz, que la oferta se hubiese movido hasta acá. En tal caso, el equilibrio ya no sería uno, sino que sería este. Si es incluso mayor ese impacto, el precio podría terminar siendo menor que al inicio. A depender de que ese cambio que estamos impetrando, tanto en la oferta como en la demanda, sea más impactante en una o en la otra función. La demanda en la oferta. El precio, lo que no hay duda al aumentar la demanda y al aumentar la oferta es que la cantidad tiene que ser mayor. La cantidad final sin duda va a ser mayor que la cantidad inicial. El precio final puede ser mayor, igual o menor que el precio inicial. Depende del impacto tanto en la oferta como en la demanda. ¿Hay dudas? ¿Hay dudas? No, profe. Bienestar y eficiencia económica. Esto, no se olviden nunca, lo determinamos por el excedente. Acuérdense lo que hemos visto de excedente del consumidor y excedente del producto. El bienestar lo vamos a leer, lo vamos a determinar por el excedente. Entonces lean esta lámina. ¿Hay dudas hasta aquí? Bien. Y aquí recordar unos conceptos. Léanlo y díganme si se recuerdan. Concepto de valoración marginal, excedente consumidor y el excedente total. El excedente
total de los consumidores es la suma de los excedentes individuales. De manera análoga va a ocurrir con el excedente del oferente. Aquí tenemos distintos individuos, 5 individuos, en donde las disposiciones a pagar de cada uno de ellos es distinta. Leisha está dispuesta a pagar 59 pesos por una unidad. Brad, 45. Claudia, 35. Darren, 25. Edwina, 10. Y así sucesivamente. Y recuérdese que el excedente era el área que quedaba limitada por la curva de demanda y el precio que realmente se pagaba. Entonces, si el precio fuese 30, por ejemplo, ¿cómo calcularíamos el excedente de los individuos que estarían en el mercado? Se dan cuenta, Darren a un precio de 30, Darren y Edwina no están en el mercado. La disposición máxima a pagar son 25 y 10 pesos respectivamente. ¿Quiénes estarían en el mercado? Aleisha, Brad y Claudia. Y el excedente sería esta suma. El gasto sería 30 pesos, cual está valorado el bien, por las 3 unidades que consumirían, una cada uno, Leisha, Brad y Claudia. El gasto total serían 90 pesos y el excedente sería esa área media rara que es como la función escalar. Y está siendo calculado el excedente. No se pierda con esto porque no vamos a trabajar con funciones de escalera. Pero son los rectángulos. Por el lado del productor, recuerde el costo marginal, que es lo que representaba la variación en los costos producto de modificar el volumen de producción en una unidad. Es decir, cuánto variaban los costos por la última unidad producida. El excedente del productor individual, recuerde, es la diferencia entre los ingresos y los costos variables de producción, que es el área bajo la curva de oferta. ¿Qué es lo que permitía el excedente del productor? Remunerar a los propietarios de los factores. Y el excedente total de los productores es la suma de todos los excedentes individuales. Aquí un mismo análisis equivalente a lo que vimos por el lado de la demanda. No se mareen con eso. El costo de producir para Andrew, 5 pesos, el costo mínimo o el precio mínimo que está dispuesto a recibir. Betty, 15, Carlos, 25 y así sucesivamente. Y si el precio al cual se transa la cosa son 30 pesos, allí tendríamos los excedentes particulares, son los rectos. Y Donna y Engelbert no estarían en el mercado, dado que el precio mínimo a uno es 35 y para Engelbert 45. Por lo tanto, ellos no estarían en el mercado. El excedente total serían esos 3 angulitos. Ese es. Oh, oh. A ver, cometí un error. Fallé permanente en la grabación. Finalmente, el excedente de los productores. Aquí no se me pierdan con la integral, ¿ah? Lo mismo que les dije en su minuto con el excedente de los consumidores. Pero esto es todo. El hecho es que nosotros vamos a trabajar con funciones lineales. Por lo tanto, sería exactamente equivalente, pero con una función lineal. Por tanto, en vez de integrales, vamos a trabajar con áreas. Todo esto, de 0 por x0, son los ingresos. El ingreso por la venta del bien o servicio es P0 por x0. El área bajo la curva de costos marginales son los costos variables de producción.
costos variables. Y el excedente del oferente o productor es el ingreso menos los costos variables. Cuidado, no es lo mismo que la utilidad. La utilidad es lo que le podría eventualmente quedar a la empresa o al oferente después de pagado tanto los costos variables como los costos fijos. Lo que permite este excedente, ese es el excedente del productor, permite remunerar a los factores fijos. Y pasaría lo siguiente: si el excedente del productor es mayor que el costo fijo, implica que esa empresa tiene utilidades sobrenormales. Si el excedente del productor fuese exactamente igual al costo fijo, las utilidades serían normales. Y si el excedente del productor es menor que el costo fijo, esa empresa está perdiendo platita, tiene pérdida, pero como está cubriendo los costos variables, pierde menos operando que cerrando. Si cierra, pierde la totalidad del costo fijo. Si opera, pierde solo una parte del costo fijo. Porque además de cubrir la totalidad del costo variable, cubre una parte del costo fijo. ¿Hay dudas? ¿Hay dudas? No, profe. Entonces, ahora lo vemos monísticamente. Pasaría algo como lo siguiente: trabajando con funciones lineales, el excedente, supongan que este es el precio al cual se transa el bien en el mercado y esta es la cantidad. Por lo tanto, el excedente de los consumidores sería todo eso. El excedente de los productores, acabamos de ver, y eso de ahí. El excedente total social sería la suma del excedente del consumidor más el excedente del productor. ¿Se dan cuenta? Es todo ese triangulote que en lo sucesivo seguramente vamos a ocupar esta nomenclatura. Recuerden los límites de validez, el precio de demanda máximo, el precio de oferta mínimo. Por lo tanto, el excedente total sería un medio, es un triángulo, de P de max menos P o min por X de equilibrio, por la cantidad de equilibrio. Excedente del consumidor es un medio, son triángulos en la figura, P de max menos el precio de equilibrio, esto es PQ, esto es XEQ por XEQ. El excedente del productor medio del precio de equilibrio menos el precio de oferta mínimo por cantidad de. ¿Hay dudas? ¿Hay dudas? Niños, ¿hay dudas? ¿Hay dudas? No, profe. Ah, te salió de ultratumba la O. Un ejemplo clásico:
Tenemos la función de demanda, la función de oferta, en donde P se expresa en pesos por kilo y Q en kilos diarios de atún. Se pide calcular precio y la cantidad de equilibrio en el mercado y el bienestar social. Gráfico. Entonces, si se dan cuenta, si van aquí a la demanda, ¿cuál es el precio de demanda máximo? Es decir, ¿a qué precio la cantidad demandada sería cero? ¿Cuánto tiene que ser P para que Q sea cero en la expresión de demanda? 8.000. 8.000. ¿Y cuánto sería la cantidad demandada máxima? A un precio de cero, si el precio fuese cero, ¿cuánto sería la cantidad demandada? 800. Y la gráfica. Luego por el lado de la oferta. ¿A qué precio la cantidad ofrecida es cero? Para determinar, este es el precio de demanda máxima. ¿Cuál es el precio de oferta mínima? ¿A qué precio la cantidad es cero? Esa suma es cero. 1.000. Por ahí. Y luego de ese otro precio cualquiera, luego de ese otro precio cualquiera y la gráfica. Por ejemplo, a un precio de 2.000, no, bueno, ya, un precio de 2.000, ¿cuánto sería la cantidad ofrecida? Reemplazan 0,25 por 2.000, 500. 500 menos 250, 250. Apoya el lapicito y traza el muro. Esta es la función de oferta, esta es la función de... Ah, perdón, estamos... Esta es la función de oferta, esta es la función de demanda. Y ahí, ¿qué es lo que se obtiene? El precio de equilibrio. ¿Me siguen? Y la cantidad de equilibrio. Igualamos. A nivel conceptual, la demanda tiene que ser igual a la oferta. Igualo. 800 menos 0,1P es igual a 0,25P menos 250. 550 asocian términos semejantes, es igual a 0,35 por... ¿De dónde? Precio de equilibrio es... Hay que despejar eso, no sé cuánto es. 1.571. Perdón, estoy clarito. Estoy clarito. Soy re bueno con la matemática hoy día. Verifiquen que esté bien eso. El 250 pasa sumando para la izquierda.
300, Da 3.000. 3.000. Y si el precio es 3.000, la cantidad de equilibrio sería 500. El precio de equilibrio 3.000 y la cantidad de equilibrio 500. ¿Me siguen hasta ahí o no? Niños, ¿me siguen hasta ahí? Ya. Entonces, el excedente de los consumidores sería medio de 8.000 menos 3.000 por 500. 5.000, 1.000. $2.500.000 da eso, ¿no? Según el PPT, es 1.250.000. Sí. 500 por 5.000, 2.500.000 partido por 2.250.000. Un millón 105.000. El excedente del productor sería un medio del precio de equilibrio menos el precio de oferta mínimo por la cantidad de equilibrio. El excedente del productor sería 2.000, 1.500.000. No me equivoco. 1.000 partido por 2.000, 1.000 por 500, 500.000. El excedente total sería suma de estos dos, 1.750.000. ¿Hay dudas? Niños, ¿hay dudas? No, profe. Ahí está más ordenadito. Bien. Esa es la clase hoy día. ¿Hay dudas? Jóvenes señoritas, ¿hay dudas? No, profe. Ok, bien. Entonces, hasta aquí llegamos hoy día. Nos vemos el lunes si Dios quiere.